Vamos a hablar, ahora vamos a hablar de la estructura, ¿ok? ¿Cómo se estructura un paper? Yo aquí les recomiendo dos libros. How Write and Publish a Scientific Paper. Es que ustedes que son profesores de la UNACAR deberían de dárselo a los alumnos, o sea, deberían los de posgrados sobre todo, ¿no? Debería de ser un libro de consulta obligatoria. Déjenme, quería quitar la cinta, contra la cinta, ¿ok? La verdad se los recomiendo, es un libro, de hecho yo incluso lo he leído como dos o tres veces, es incluso hasta, además que te explica cómo va la estructura de una tesis, perdón, de un paper, cómo se escribe un paper, incluso tiene una parte que es de dónde nacieron los papers, es extremadamente didáctico. Entonces, este fue el que me dio mi tutor cuando estaba yo en el doctorado. Es muy bueno para incluso entender por qué se escribe un paper. La verdad es que es un muy buen artículo. Cuando se lo bajen aquí, pueden encontrar la liga. De hecho, bueno, se vende en Amazon, aunque la liga me parece que está en Google. Pero bueno, este, este también lo compré lo utilicé para mi primer paper, cómo escribir para no native speakers. Este no es tan bonito como el primero, pero este fue el que más me ayudó. Este es casi ¿cómo decírselos? ¿Cómo les diría? Como un manual. O sea, es así escribe aquí tu introducción, o sea, como de llene los espacios en blanco. De hecho, mucha de la técnica que yo tengo para escribir la saqué de este libro, ¿no? O sea, que te dice, aquí pon, o sea, llena aquí tu introducción, aquí pon tal cosa. O sea, es muy, muy de llenado. Es muy árido en ese sentido, es más como un manual, por decirlo de alguna manera, como si fuera un manual de metodología. El primero es mucho más bonito y es mucho más explicativo, por decirlo de alguna forma. Este es más de rellene aquí, ponga aquí sus resultados, ¿no? 2 puntos, de verdad, es así. Ponga aquí sus resultados. Está bien. Yo se los recomiendo. eh, Sobre todo el primero, yo creo que sí debería de ser una lectura obligatoria. El segundo, les digo, yo aprendí un poco a escribir. Ya he dejado de utilizar la estructura, de este, de este, la estructura que recomienda este libro es como muy rígida y muy clásica. Y ya con el entrenamiento ya he ido cambiando mi propia estructura y prácticamente ya no utilizo la estructura clásica. Pero yo creo que para tu primer paper y sobre todo una cosa que agradezco de este libro es que sí está pensado, por ejemplo, no el primero no está pensado o sea, el primero está pensado para los cuates que hablan inglés, ¿no? Todo esto, todos los ejercicios que quiero que hagamos tienen que ser en español. Quiero que se quiten el bloqueo es que no sé inglés, por lo tanto no puedo escribir un paper. Aunque escriban muy bien en inglés, por favor, hagan todo en español. Luego ya lo podemos pasar al inglés, pero quiero que los que tengan el bloqueo es que está en inglés, por eso no escribo paper, se lo quiten. O sea, entonces quiero que se quiten esa preocupación del idioma. Obviamente, la gran mayoría de cosas que vamos a leer, creo que todo está en inglés, pero por favor escriban en español. Aunque escriban muy bien inglés, háganlo en español. Este libro es muy interesante porque sí, de verdad, que es una sola persona, el escritor pues, piensa en no native speakers, que ese es un problema también. ¿Ok? Vamos a hablar de la estructura de los artículos. Una de las más clásicas y las que yo le recomiendo es el IMRAT, ¿no? IMRAT es el acrónimo de Introduction, Methods, Results and Discussion. ¿Ok? Esta me gusta mucho porque esta es la estructura, este es el pilar esto es como una casa, ¿ok? El pilar de su paper es la introducción, los métodos, los resultados, la discusión y las conclusiones. Discusión y conclusiones las ponen en el mismo sitio. Pero como verán, la introducción es uno de los soportes principales junto con la discusión y las conclusiones. Esta es la estructura. Lo demás, esto es como si construyéramos una casa. De hecho, debería estar al revés. La introducción es el cimiento, métodos y resultados serían como los pilares de la casa y la discusión y la conclusión son
sería como el techo. Lo demás, que si las Graphical Apps, no sé qué, pues son los acabados de la casa, que son importantes. Pero si la base de tu artículo no tiene esta estructura sólida, y por eso les decía, no vamos a hablar de escritura, vamos a hablar de estructura. Si tu artículo no tiene una estructura sólida, tu artículo lo más probable es que sea rechazado. ¿Ok? ¿Qué es la introducción? La introducción es por qué se realizó el estudio. Aquí es donde se especifica cuál es tu research question. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu propósito de estudio? No me voy a cansar de repetirles que la parte fundamental de su paper es la introducción. Más de una vez he revisado artículos, porque bueno, yo soy revisor de varias revistas, donde se nota que la introducción, piensan que es la introducción, piensan que la introducción es, yo qué sé, una revisión bibliográfica. No, es aquí donde ustedes le van a dar la potencia de su artículo. Aquí es donde ustedes van a escribir, ¿ok? Los métodos, dónde, cuándo, cómo y cómo se realizó el estudio. O sea, el método es qué es lo que yo hice, qué materiales se usaron, quién, eh, qué grupos se incluyeron, grupos de estudio, pacientes, estudio, datos, o sea, los métodos es donde ustedes se tienen que explicar muy bien cuáles fueron los pasos realizados para su estudio. Los resultados es a partir de mis métodos cómo yo estoy respondiendo a la pregunta de investigación. ¿Qué fue lo que yo encontré? ¿Y cómo mi hipótesis fue testeada? ¿Ven? Y luego la discusión es qué significa. O sea, ¿qué significa? Bueno, ok. ¿Y cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que yo estoy obteniendo? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Ok? Si notan, todo tiene que tener la research question. Por eso, lo primero que tenemos que tener es la pregunta de investigación. Tu introducción tiene que quedar muy claro por qué tu pregunta de investigación es relevante. Ya que tienes esa estructura, en tus métodos, tú explicas cómo tus pasos, o que obtuviste, tus metodologías, tus mediciones, tus testeos, cómo te están llevando a resolver la research question. Tus resultados es, tengo mi pregunta de resultados y cómo mis resultados están obteniendo esta información, cómo yo estoy testeando esta pregunta. Y ahora, en tu discusión es, y luego, o sea, ¿qué es lo que yo estoy obteniendo? ¿Cuál es su relevancia? ¿Para quién le va a servir esto? Esta imagen me parece interesante, ¿no? Si notan, pone aquí el autor, el abstract, te dice, es una forma descriptiva para que los lectores sepan de qué va tu artículo. Luego hablaremos del título y los abstract, pero quiero que nos vayamos a la eje. La introducción es ¿por qué? Esta es una excelente pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de tu proyecto? ¿Cuál es el tópico de tu proyecto? ¿Cuál es tu pregunta de investigación? Tu método es ¿cómo? ¿Cómo los autores intentan responder esa pregunta de información? El resultado es ¿qué? ¿Cómo se responde a esta pregunta? Y aquí, sobre todo, lo que tiene que ser muy importante son las tablas, las figuras, y por ejemplo, en nuestro caso, como nosotros trabajamos, todos los análisis estadísticos, todo el testeo estadístico, que sería el testeo de los datos. Y luego la discusión y las conclusiones es, so what, ¿no? Y luego, ¿cuál es la significancia de tu proyecto? ¿Cómo puedes, cómo puede ser conectado con otro tópico, ¿no? ¿Hacia dónde va? Y luego las referencias, ¿ok? Nota, aquí les pongo una nota, ¿no?
Aunque la revista permita siempre results and discussion, no, aunque la revista, ay, esto lo escribí mal, aunque la revista lo permita, siempre separa results, discussion and conclusion. O sea, habrán visto que hay revistas que, por ejemplo, te dicen results and discussion, ¿no? Results, hay revistas que, por ejemplo, tienen, además, hay revistas que tienen results, discussion and conclusion, o sea, ni siquiera tienen conclusions. No sé si me estoy explicando, las habrán visto. Hay revistas que, por ejemplo, los alumnos, ¿no? Esto es muy, muy típico de la tesis. Los alumnos, yo fui mi alumno y, por ejemplo, me encantaba escribir results and discussion pegada. Yo les recomiendo que no escriban así, que escriban result, discussion a conclusion. Primero, esto mejora tu estructura. O sea, si tú primero los resultados, luego la discusión y luego las conclusiones, te vas a dar cuenta que te quedan muy claras las ideas a la hora de escribir y tu estructura de explicativa es muy, muy clara. Si tienes que cambiar de paper, no tienes que reescribirlo todo. Ahorita les voy a explicar qué es lo que se hace. Y por ejemplo, yo como revisor, a mí me simplifica la vida que los resultados y la discusión estén separados, porque muchas veces a la hora de escribir, yo estoy leyendo los resultados y no me queda claro, sobre todo si el inglés no es muy claro, no me queda claro cuáles son los resultados del paper o si se está refiriendo a otros resultados. Y luego, por ejemplo, pues, eh, si no es muy clara esa estructura, cuesta mucho trabajo de revisar. O sea, si lo permite la revista, se puede hacer. Fíjense, les voy a tratar de, esto es como les voy a tratar de esquematizar, espero que logre explicarlo, ¿no? Imagínense que ustedes quieren escribir en una revista que es Results and Discussion juntas, ¿no? Se las van a encontrar y que, por ejemplo, no tiene conclusions, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería la estructura, no? Entonces, ¿no? Entonces, este sería resultado, por lo tanto, Z, conclusión. B, resultado, por lo tanto, XXX, discusión, ¿no? C, y por lo tanto, XYZ. ¿Ok? Esta sería más o menos sería la estructura, ¿no? Espero que me explique. O sea, es resultado, por lo tanto, discusión, ¿ok? Escribiste de esta manera, ¿no? Te rechazan tu paper y te dicen, ¿sabes qué? Pues nos vamos a la segunda opción y entonces nos vamos con un paper que es separa results, discussion and conclusion. Entonces, agarra esta estructura, esta de aquí, o sea, esta es bueno, y claro, y por ejemplo tus conclusiones, aquí dejaste caer conclusión uno, ¿no? Y aquí dejaste caer, por ejemplo, la conclusión 2. Pasar de esta estructura a esta estructura es un trabajar. Es reescribir prácticamente tu, este, tu, tu artículo. Fíjense, les voy a enseñar qué sucede si lo escribes al revés. Con la recomendación de que yo les doy, siempre escribe resultados, discusión and conclusion separados. No importa que la revista te lo presente, ¿no? Entonces yo escribo resultado B, resultado tal, C, ¿no? Paz. Así yo lo escribí. Y escribo mi conclusión, ¿no? Pues mi conclusión Z, mi discusión y pues ZY. Y luego mis conclusiones, ¿no? Pues conclusión uno, 2 puntos, conclusión 2, 2 puntos. Esto me ha pasado varias veces. Ok, yo escribí así, fantástico. Pues me dicen, ¿qué crees que nos rechazaron el paper? ¿No? Y de esta estructura que yo tenía aquí, ahí, de esta estructura que tengo que aquí, yo la tengo que escribir aquí. De verdad, literal, es así como lo resuelvo yo. Sí, hay que ponerlo, resuelve la discussion. Entonces, lo que agarro es borro, ¿no? B, C, y aquí escribo algo así como the results indicates, 2 puntos, y ya me arranco con mi discusión.
Y aquí, por ejemplo, aunque no tenga las conclusiones, pongo in summary. 2 puntos. O, por ejemplo, puedo poner así algo más elegante como dos. The result indicate. Y ya está. Ya pasaron de una estructura a otra. Simplemente borran las cabeceras. Por ejemplo, para las conclusiones ponen in summary